Está funcionando, ¿no? Vale, bueno. Pues entonces vamos a empezar por hacer un poquito de recuerdo, ¿vale? De las sesiones anteriores, ¿vale? Yo quiero solamente flashes, es decir, hemos visto en esta nueva etapa de entrenamiento emocional, hemos visto el miedo, ¿vale? Hemos trabajado sobre la gestión del miedo y había 2 o 3 cosas básicas para que yo pueda gestionar bien mis miedos que tenía que quedar meridianamente claro, ¿vale? ¿Cuáles son esas 3 cosas básicas? Cuando yo siento miedo, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo yo que investigar? ¿Cuáles son las causas? Los 3 recursos. Las emociones. Bien, por ahí va la cosa. La causa, que nosotros la llamábamos buscar la amenaza. ¿Vale? O sea, cuando yo siento miedo, para yo poder gestionar bien mi miedo, lo primero que tengo que buscar es cuál es la amenaza. ¿Vale? Eso es básico. Tengo que localizar la amenaza. Sin una amenaza, yo no siento miedo. ¿Vale? Una vez localizado la amenaza, ¿qué es lo siguiente que tengo que buscar? Los recursos. Los recursos que uno tiene para vencer esa amenaza, ¿vale? Porque dijimos que el miedo era la desproporción que hay entre los recursos y la amenaza. Si yo tengo una amenaza muy grande y tengo pocos recursos, pues el miedo es más grande. Si yo tengo una amenaza chiquitita y tengo muchos recursos, el miedo es más chico. Y poníamos el ejemplo del león y del mosquito. Si por ahí entra un león y yo no soy Tarzán, ni yo he visto en mi vida un león, ni yo sé cómo se pelea con los leones, ni nada, pues yo soy incapaz de vencer esa amenaza, ¿vale? Por lo tanto, el miedo que yo experimento en ese momento es terrible, ¿de acuerdo? Si en vez de ser un león es un mosquito, ¿vale? Ese mosquito es una amenaza, pero el miedo no aparece porque prácticamente yo tengo miles de recursos para vencer esa amenaza, ¿vale? Entonces, si por ejemplo el miedo es una avispa, ¿vale? Si aparece una avispa y yo tengo alergia a la avispa, a pesar de ser un insecto muy chiquitito, la amenaza es muy grande porque yo puedo morir por una picadura de avispa. Y aunque tengo recursos, ya ahí la desproporción sigue siendo grande. ¿De acuerdo? Entonces, para gestionar bien el miedo, yo tengo que tener muy claro, investigar muy claramente 2 cosas: amenaza y recursos. Si la amenaza es grande y yo repaso que no tengo recursos, yo no puedo afrontar el miedo. Yo tengo que ir en busca de los recursos. Yo tengo que adquirir los recursos que me faltan, ¿vale? Ahora bien, si aparece una amenaza y yo descubro que tengo recursos, pues entonces sí está bien eso de irme acercando a la situación temerosa para afrontarla, ¿vale? Porque también dijimos una frase clave que era que al miedo no hay que vencerlo, sino que al miedo había que convencerlo. Y al miedo se le convence cuando yo me demuestro a mí misma que yo tengo suficientes recursos para afrontar esa amenaza. ¿De acuerdo? En el entrenamiento emocional no podemos hablar de valientes y cobardes, porque esas palabras no entran dentro de lo que es el vocabulario del entrenamiento emocional. Porque hay personas con recursos y personas sin recursos. A las personas con recursos hacen actos que podríamos catalogar de valentía y a las personas sin recursos hacen actos que podríamos catalogar de cobardía. Pero en realidad no es que sean valientes ni cobardes. En realidad son personas que tienen recursos o que no tienen recursos, ¿vale? ¿Cuántas personas vemos que son capaces de, yo qué sé, de hacer actos que para nosotros supondría un acto de valentía muy grande, ¿no? Como enfrentarse a un asaltante o lo que sea, y después, porque son personas que saben luchar, ¿no?
Y después son personas que son incapaces, por ejemplo, de quedarse solas. Entran en pánico cuando, por ejemplo, su pareja va a abandonarla, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que esa persona es cobarde? ¿Que esa persona es valiente? No. Pues que esa persona tiene muchos recursos para el cuerpo a cuerpo, para luchar cuerpo a cuerpo, pero sin embargo tiene muy pocos recursos de autonomía y de independencia, ¿vale? Entonces, dentro de la gestión emocional, del entrenamiento emocional, no existen los cobardes ni los valientes, ni las cobardas ni las valientas, sino que existen personas que tienen recursos en unos aspectos de la vida y no tienen en algunos otros. Y esto no es para nada dramático. Cuando yo descubro que tengo miedo a algo y descubro que ese miedo se basa en que no tengo recursos, pues sin dramatizar, sencillamente me dispongo a buscar los recursos que me faltan para poder afrontar en el futuro mejor esas situaciones, ¿vale? Bueno, pues veis que cada sesión hago un pequeño repaso de las emociones que hemos visto anteriormente, porque es que esto tiene que estar perfectamente grabado en el disco duro. Yo no me puedo enfrentar a una situación de ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad no es ninguna enfermedad, ¿eh? La ansiedad es miedo. Miedo por algo que está por pasar, ¿vale? Cuando el miedo es algo que yo no puedo afrontarlo en el momento, pues le llamamos ansiedad, porque es miedo por algo que no puedo actuar porque está por pasar, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que la ansiedad, si no existiera, habría que inventarla, ¿vale? Porque si yo siento miedo por algo que todavía no ha ocurrido, ¿vale? Si yo ante el pensamiento de que voy a suspender un examen entro en ansiedad, pues tengo la posibilidad de evitar que aquel temor, que aquella catástrofe o aquel suspenso termine por ocurrir, porque me pongo a estudiar. Siento ansiedad porque tengo miedo a suspender, todavía tengo tiempo, porque como es algo que está en el futuro, todavía tengo tiempo para ponerme a repasar. Siento ansiedad ante la idea de que mi pareja me vaya a abandonar, pues todavía tengo tiempo para tomar conciencia de lo importante que es mi pareja para mí y empezar a cuidarla, empezar a aprender cosas que a lo mejor yo no sé sobre la relación. A valorarla. ¿Eh? A valorarla. A valorarla, a controlar mis impulsos, a escucharla, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces la ansiedad es una emoción maravillosa porque nos permite hacer algo antes de que aquello que tememos ocurra, ¿vale? Una cosa es que sea maravillosa por lo útil que es y la usamos bien, y otra cosa muy distinta es que no sea molesta, ¿vale? Nosotros tenemos que aprender a distinguir, fijaros, por ahí hablan de emociones positivas y emociones negativas. ¿Y yo qué digo sobre las emociones positivas y negativas? No hay, realmente todas son positivas. Perfecto, ¿vale? ¿Y por qué digo que todas son positivas? Porque todas las emociones son información y la información es siempre útil, aunque de lo que me informen sea desagradable. Entonces, donde otros autores hablan de emociones positivas y emociones negativas, yo hablo de emociones agradables y emociones desagradables. Claro, sentir ansiedad no es una emoción agradable, ¿de acuerdo? Pero es una emoción positiva si yo me dispongo a utilizar la información que me da para evitar que ocurra aquello que puede ocurrir. ¿Bien? ¿Se entiende bien? Perfecto. Cerramos el kiosco del miedo hasta la próxima. Y ahora vamos a repasar un poquito lo de la sesión anterior, que era lo de la culpa. Mi secretaria, que te cogí de secretaria, mira a ver si eso está grabando. Está grabando. Ah, ya está mi secretario ahí. Vale, a ver si me harto de hablar y después los compañeros que no han podido venir no... Hombre, yo ya estoy por superar la... ¿Ha visto mis recursos? ¿Mis recursos? Están dando. Bien, perfecto. Vale. Bueno, en cuanto a la ira, íbamos a repasar
el tema de la culpa. ¿Qué recordamos de la sesión anterior sobre la culpa? Venga, caballero. Pues es una emoción, es una alarma que nos informa. Yo a veces no sé lo que pienso, es una función adaptativa, es una norma de nuestro código moral. El código moral son normas heredadas de tus padres que ellos heredaron de tus padres. Hay que actualizar el código moral. Hay dos personajes, el culpador y el culpable. Y ahora un momentito. Vamos, me has mostrado que eres el que mejor apunte coge. Totalmente, Vamos, te lo van a pedir todos los compañeros. Pero ahora yo, ya que has subido un nivel muy importante, ¿vale? Porque apuntes como los tuyos, he visto yo poco, ahora te la voy a poner un poquito más difícil porque tú puedes dar más de sí, ¿vale? Cierra la libreta. ¿Tú de qué te acuerdas? ¿Qué? Porque tú no vas a tener la libreta cuando te venga la culpa. Ya. Tú de pronto te vas... tú de pronto te va a venir la culpa y tú tienes que tener eso grabado en el disco duro. Entonces yo quiero que tú me digas lo que a ti te sale, palabras sueltas, cosas que te... Venga, lo que te has quedado. Lo que me he quedado, que la culpa es una alarma. Muy bien. Una alarma que nos informa. Perfecto. Que hay dos personajes, el culpador y el culpable. Muy bien. Y que tenemos recursos también ante ella. Perfecto. Y bueno, yo la verdad es que no me siento culpable nunca. Pues vaya chollo tienes tú. Yo te voy a replicar y yo creo que es que a lo mejor no identificas tú muy bien La culpa. esa emoción, porque es muy difícil o casi imposible no sentirse culpable. Y más en la sociedad que nos ha tocado vivir y con la religión que nos ha tocado convivir, que ha utilizado mucho la culpa como forma de controlar a las personas, ¿vale? Entonces quizás te falte a ti afinar un poquito sobre la identificación de esa emoción. Digo yo, o si no te vamos a tener que estudiar como algo extraordinario, ¿no? Porque vamos, yo creo que todos nos hemos sentido culpables. Incluso cuando lo hemos tenido, a lo mejor. Efectivamente, incluso cuando la culpa no era una culpa real. Y cuando la culpa no podemos considerarla porque hablábamos de dos tipos de culpa, ¿no? La funcional y la disfuncional. Es que esto es una prenda. Tú ya mismo te pones aquí en vez de yo. La funcional y la disfuncional. ¿Qué diferencia hay entre la funcional y la disfuncional? La funcional, que hay ingredientes como para sentirse culpable, y la disfuncional es cuando no hay ingredientes para sentirse culpable. Muy bien, muy bien. La funcional tiene una función, ¿vale? Así de fácil es. Tiene una función y es que nosotros no sigamos cometiendo el mismo rol, es decir, el mismo error. Y entonces, si yo me siento culpable, porque ahora yo me voy para Ramón y le doy un empujón, y le iba a decir una cosa más fea, pero no, un empujón solo, ¿vale? Le doy un empujón y yo me siento culpable, pues eso está muy bien, porque a las personas que vienen al grupo no se le dan empujones, ¿no? A las personas no se le trata así. Entonces está bien que yo me sienta culpable de haber agredido a una persona, porque aunque yo tenga un problema con Ramón, yo no debo utilizar la violencia para resolver un problema. Si la culpa me visita y me hace sentir mal, está muy bien que me sienta mal, porque eso me permite tomar conciencia, porque me siento mal, que he hecho mal, sí, pero es que Ramón se lo merecía, vale, muy bien, Ramón se lo merecía, pero yo tendría que haber resuelto el problema con Ramón de otra forma, y entonces eso me lleva a hacer un análisis que finalmente me lleva a reparar el daño que yo le he hecho a Ramón. Me voy a Ramón y le digo, mira Ramón, de verdad, yo no sé qué me ha pasado, he tenido un impulso malo, no he sabido refrenarlo, ¿qué puedo hacer para repararte? ¿No? Y entonces hago una reparación de aquel error que yo he hecho. Esa culpa tiene una función, vale para algo. La culpa disfuncional es la culpa que no tiene ninguna función. Es una culpa que lo que viene es a torturarnos, ¿vale? Entonces, es irracional o tiene razones que no son de este tiempo, ¿vale? Por ejemplo, hay cosas que, bueno, que nuestros padres a lo mejor se sentían culpables, que hoy en día no tienen razón de ser, ¿vale?
Yo el otro día ponía el ejemplo de las mujeres cuando hemos entrado en el mercado laboral y nos íbamos a trabajar y nos sentíamos culpables por dejar a nuestro hijo cuando íbamos a trabajar, ¿vale? O yo qué sé, cosas que a mí me han pasado también, de que yo siempre he escuchado a mi madre decir, una mujer en un bar no está bonito, o una mujer en un bar nada más que es de esto y de lo otro, y entonces yo me he visto en la necesidad de estar en una cafetería, en un bar o en algún sitio sola, y yo he sentido una incomodidad y una angustia, y yo decía, ¿y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? ¿No? Y entonces he conectado con esa voz del código moral, ¿vale? Porque el culpador era el guardián del código moral, esa voz que me decía, una mujer no está bonita en un bar, ¿no? Y eso es lo que me hacía sentir mal. ¿Eso es funcional, que yo me sienta incómoda por estar tomando un café en un bar cuando va? Pues no es funcional. Entonces yo tengo que asumir esa molestia y no irme, sino habituar y hablar, tener un diálogo interno conmigo misma en el que yo empiezo a hablar y pongo en comunicación a la voz del culpador, que es una voz interna, a la voz del culpado, y le hago que ambos establezcan una conversación para reparar el código moral, ¿vale? Esa ley que está escrita y que de alguna forma grabada en nuestra mente y que en el momento actual no tiene razón de ser, ¿vale? Entonces, muy bien, el código moral, el culpador, el culpado, la culpa disfuncional, la culpa funcional, ¿vale? Todas estas cosas hay que tenerlas muy fresquitas, ¿vale?